Muy bien, pues buenos días a todos, que el Señor les bendiga. Hoy es el último día del año y qué mejor manera de celebrarlo que alabando y glorificando a Dios, venir a su casa a adorarle. Vamos a dar comienzo al culto y como siempre decimos, ¿verdad? Cuando entramos a este lugar, los teléfonos móviles, por favor, desconectados, quitados el sonido sobre todo, que es lo más importante. Si pudiéramos, pues también apagarlos, si es posible, pero a no ser así, pues sí les recomendamos encarecidamente que los pongan en silencio. Amén. Para que todo el tiempo que vayamos a estar aquí en este lugar adorando a Dios sea un tiempo ininterrumpido de adoración a nuestro Señor, concentrados única y exclusivamente en lo que hemos venido a hacer en este lugar. Así que de esa manera yo les quiero compartir la palabra de Dios en el libro de Lamentaciones. Si lo buscamos en nuestras Biblias y abrimos allí, en el libro de Lamentaciones, se encuentra justo después del libro de Jeremías. Y vamos a buscar Lamentaciones capítulo 3. Cuando lo encuentres, di amén. Este capítulo 3, la Reina Valera lo titula Esperanza de liberación por la misericordia de Dios. Y eso es un poco lo que en esta mañana queremos recalcar, las misericordias de Dios. Hemos llegado al último día del año y podemos hacer un balance. Siempre se suelen hacer, ¿verdad? Cuando llegamos al final de un mes o al final de un año, siempre hacemos un balance de lo que hemos hecho, de lo que hemos hecho bien, de lo que hemos hecho mal, etcétera, ¿verdad? Pues aquí en el capítulo 3, versículo 20, el autor habla acerca de sus aflicciones, de las aflicciones que ha sufrido por medio de su propio pecado, pero también por medio de sus adversarios. Y al final, en el versículo 19, empieza a recalcar sus conclusiones, su balance de todas sus aflicciones, de todo lo que ha vivido, de todo lo que ha fallado, pero también de todo lo que ha acertado. Y dice el versículo 19, acuérdate de mi aflicción y de mi abatimiento, del ajenjo y de la hiel. Lo tendré aún en memoria, porque mi alma está abatida dentro de mí. Esto recapacitaré en mi corazón, por lo tanto esperaré. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Mi porción es Jehová, dijo mi alma, por tanto, en él esperaré. Y en ese final de año que nos enfrentamos ahora, en este día, hagamos un balance de todo lo que hemos hecho y démosle gracias a Dios, porque como dice su palabra, su misericordia es nueva cada mañana y nunca se aparta de nosotros. Y por esa razón le damos las gracias y le adoramos también en esta mañana. Así que yo te invito que cierres tus ojos, inclines tu rostro y que oremos al Señor dándole las gracias. Gracias, Señor, te damos por lo bueno, por lo maravilloso de tus misericordias. Te damos las gracias, Señor, porque hemos podido llegar hasta aquí, Señor, y tú nos has cuidado en todo momento. Te damos las gracias, Señor, porque aún en mitad del abatimiento, aún a mitad de nuestras enfermedades, aún a mitad, Señor, de nuestras aflicciones y tribulaciones, Señor, tú te mantienes fiel al pacto. Y te damos las gracias por esa sangre preciosa de ese nuevo pacto en Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Hemos salido, Señor, de un tiempo en el que hemos celebrado tu nacimiento, un nacimiento con propósito, un nacimiento para morir en la cruz, un nacimiento para remisión de pecados, un nacimiento para salvación. Y ahora, Señor, queremos reflexionar en nuestras vidas, en lo que hemos estado haciendo o no haciendo, Señor, durante todo el año. Y queremos pedirte, Señor, que para este nuevo año que entra, podamos, Señor, seguir firmes y adelante, Señor. Que podamos seguir confesando a Cristo como nuestro único y verdadero Señor y Salvador. Y que nos ayude, Señor, también en este nuevo año que entra, Señor,
a poder, Padre Celestial, seguir predicando de tu evangelio a toda aquella criatura que todavía no es de ti, Señor. Oramos por todos esos amigos y visitantes que se puedan encontrar hoy aquí, Señor, y que todavía no tengan a Cristo en sus vidas. Oramos para que tu palabra y por medio del poder del Espíritu Santo seas tú transformando, Señor, cambiando corazones de piedra por corazones de carne, Señor, y que muchos puedan venir ante ti, Señor, en arrepentimiento y fe. Padre Celestial, queremos adorarte, queremos darte la gloria y la honra por medio del cántico, pero también queremos, Señor, adorarte por medio de la palabra, Señor. Y te pedimos, Señor, que tú de principio a fin sigas siendo el alfa y la omega de todas nuestras reuniones, Señor. Porque sin ti, Señor, en medio de nosotros, vana sería nuestra adoración y nuestro estar aquí, Señor. Pero porque tú vives y tu palabra es fiel y tú eres justo y verdadero, Señor, es que creemos, Señor, que allá donde se reúnen 2 o 3 en tu nombre, tú estás en medio de tu pueblo, Señor. Y por esa razón, Señor, te damos las gracias, te adoramos y te pedimos que tú tomes el control de este culto. Gracias por todo, Señor, en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, al cual adoramos en esta mañana. Amén. Muy bien, hermanos, pues vamos a ponernos de pie y vamos a empezar este tiempo precioso de alabanza, no sin antes dar la bienvenida a nuestros hermanos Abraham y Leonor, que vinieron desde Las Palmas, los padres de nuestra hermana Leonor, y le damos la bienvenida nuevamente. Y todos los demás, creo que hay una pareja ahí, un matrimonio joven. Ah, sí, son de Alemania, me parece, ¿no? Abba y Brenda también están con nosotros aquí. Ellos acaban de llegar de luna de miel. Ellos ya están aquí con nosotros. Y por aquí hay alguien más, me señalan, Antonio, ¿no? Antonio, que se me esconde. Bienvenido, Antonio, nuevamente aquí con nosotros. ¿Alguien más? Me señalan, hay muchos dedos por ahí, pero nadie habla. Por ahí detrás de Fernando hay una chica, ¿sí? ¿Es primera vez que vienes? ¿Tu nombre? Casey. Bien. Kenzie, es que yo soy como el pastor, de este oído no... Nada. Muy bien, pues bienvenida. Y todos los demás también, seamos bienvenidos. Vamos a empezar este tiempo de alabanza. Navidad es una palabra que anuncia el nacimiento de un niño, que esperanza al pobre ha traído. Eso es Navidad. Navidad no es solo palabras, debes darle el verdadero sentido. Tiene nombre y es Jesucristo. Eso es Navidad. Navidad. Hoy la luz en Belén ha nacido. Navidad. Emmanuel salvación ha traído. Navidad es un tiempo divino donde comparten el pobre y el rico, se reconcilian hermanos y amigos. Eso es Navidad. Navidad es una palabra que anuncia el nacimiento de un niño, que esperanza al pobre ha traído. Eso es Navidad. Navidad no es solo palabras, debes darle el verdadero sentido. Tiene nombre y es Jesucristo. Eso es Navidad. Navidad. Hoy la luz en Belén
nacido, Navidad. Emmanuel, salvación ha traído. Navidad es un tiempo divino, donde comparten el pobre y el rico. Se reconcilian hermanos y amigos, eso es Navidad. Navidad. Hoy la luz en Belén ha nacido. Navidad. Emmanuel, salvación ha traído. Navidad es un tiempo de amor, una luz que brilla más que el sol, un regalo bajado del cielo, y su nombre es Cristo, y su nombre es Cristo. Emmanuel. Dios con nosotros. Dios con nosotros. Ese es nuestro Dios, nuestro Creador, nuestro Salvador. Ese niño, pero también ese hombre que murió en la cruz. Ese Dios hecho hombre, nuestro Emmanuel. Y los niños lo cantan porque todo esto pasó hace más de 2000 años, como dice este coro de niños. Y vamos a invitar a todos ellos a que vengan aquí sin miedo. Si no, me sacan el látigo, pero sin miedo. Hace 2000 años allá en Belén, así dice la palabra de Dios. El Hijo de María, Jesucristo, nació el día de Navidad. Cuando los pastores velaban de noche, vieron una estrella brillar. Y escucharon en coro ángeles cantar, la música era celestial. Detente y escucha ángeles cantar, el Rey ha nacido hoy. Y el hombre vivirá una eternidad, solo por la Navidad. Detente y escucha ángeles cantar, el Rey ha nacido hoy. Y el hombre vivirá una eternidad, solo por la Navidad. El Hijo de María, Jesucristo, nació el día de Navidad. Y antes de dar paso a la ofrenda, miren para aquí, para esta pantalla, un momento por favor. Ahí, esa, allí. Muy bien, pues como les decíamos al principio, aquí tenemos, lo siento Brenda, no me pude decantar por ninguna de las tres, las puse las tres. Es lo que tiene. Bien, pues aquí tenemos a nuestra feliz pareja casada, con un nuevo futuro, un nuevo camino en el Señor. Gloria a Dios, porque esa boda se celebró, porque ellos ya están obedeciendo al Señor en ese aspecto, casados, bien casados, y vamos a tener un tiempito para ellos, para orar por ellos, para que nuestro pastor venga aquí, y lo voy a hacer trabajar más de la cuenta hoy, y él diga unas palabritas, y él también pues ore por ellos, y luego le dedicaremos una cancioncita también a ellos. Amén. Muy bien. Toda la honra y toda la gloria para nuestro Señor Jesucristo. Cuánto nos gozamos, como decía Jesús, esa parejita que hoy ha venido a la iglesia, es una broma. Aprovecho un poquito porque nos entró una parejita nueva y quisiera darles la bienvenida a ellos. Si nos pueden decir sus nombres. ¿Sus nombres? Rodrigo y Fernanda, pues bienvenidos, siéntanse en la casa del Señor, adoramos juntos, y que no sea la primera, sino todas las veces que puedan. No sé si estarán de visita o si viven en Lanzarote, pues que sea un tiempo en que puedan
arraigarse en la iglesia si el Señor así lo permite. De parte de nosotros haremos lo mejor posible en el sentido de testificar de Él. Amén. Bienvenidos. Quiero invitar a Brenda y a Bay, porque vamos a orar por ellos, vamos a gozarnos con ellos. Y mientras ellos vienen, porque aparte de eso, se les quedó unas cositas por aquí después de la boda. Eso, aquí está el pacto matrimonial. Y resulta que después de la boda, porque llegó después, ¿vale? La Biblia de matrimonio que la iglesia le regala. Entonces, antes de orar, quisiera entregar a Bay aquí todos estos documentos que son de ti. Y ahí viene un poema de Angelita que escribió a su puño y letra. Luego él les compartirá, le mostrará fotos. Un poema que les escribió antes de ella partir con el Señor, ¿vale? Y ahí está el certificado de la iglesia y el certificado del ayuntamiento. O sea que no se pueden separar en el sentido de divorciarse, nada de eso, porque tienen un sello muy, muy potente, no solamente el de los hombres en las autoridades, sino de parte de nuestro Dios, porque recuérdalo, son cordón de 3 dobleces y ese cordón no se puede romper. Amén. Y pues la Biblia, creo que aquí Sandra le hizo una dedicatoria que yo le dije, Sandra, por favor escríbele algo de parte de la iglesia. Si Brenda lo toma, hoy lo toma. Y si lo quieres leer un poquito o si no lo dejas para cuando quieras. No. Que no. Vale. Que es privado. Este marido, ay, ay, ay. De verdad, no se cree. Le dejo la cajita para que lo guarde de su viaje. Números, capítulo, ¿qué? Ya se me olvida, 23, no sé, la bendición sacerdotal. Pues vamos a cantarla, pero antes de cantarla, porque ellos parten hoy para Alemania, el sitio donde Brenda vive, y Hawái, pues se ha ido también a vivir allá a Alemania. Van ahí a construir su hogar en todo sentido, y que en ese viaje el Señor les guarde su salida, su entrada, que les prospere en todo sentido, mayormente en el espiritual, en la iglesia donde sirven, que crezcan muchísimo. Nosotros nos sentimos un poquito tristes en el sentido de que no los vamos a tener aquí, ¿vale? Pero en el cielo nos vamos a encontrar. Pero la vida da muchas vueltas, no sabemos si puedan volver, todo está en la voluntad de nuestro Dios. Donde ellos quiera que vayan en la voluntad del Señor, que el Señor los guarde, los bendiga, los proteja. Que cuide mucho su salud, que también les provea a través de la bendición del trabajo y que les multiplique mucho en una familia grande y numerosa, como la de Angelita, por ejemplo, ¿no? Digo yo, ¿no? 8 hijos tuvo nuestra hermana Angelita, así que el listón está muy alto. Nada, son simplemente deseos en gozo de natural en el Señor y faltarían muchas palabras. Recordamos hoy ya a su familia, a Fanny, a su hermana Jennifer, a Susana y a Hermes, porque justamente ahora en la madrugada ya partieron para Colombia, estuvieron un tiempo aquí en la boda de nuestros hermanos. Oramos también por ellos, para que ese viaje sea protegido. Fanny y todo el resto de la familia pues van con ese gozo. Y oramos también, por supuesto, por la familia de Abay que se queda aquí, que también dirán, la iglesia dirá a Abay y Brenda, pero la familia también dirá, pues mi hijo, mi hermano, pero él ya no nos pertenece en el sentido de que él ya tiene otra familia. Por supuesto que los lazos no se pierden, pero tiene esa familia preciosa, la familia Monsalve Ospinal, ¿sí? Porque así llevarán los apellidos los hijos que el Señor les regale. Amén. Entonces vamos a orar. Vamos a decirle al Señor muchas gracias. Amado Padre Celestial, te damos las gracias en el nombre de Jesús, Señor. Gracias porque desde que conocimos la noticia, oramos, vimos el crecimiento. Señor, ¿cómo transformaste, Señor? ¿Cómo transformaste, Señor, estas vidas hasta convertirlos en una mariposa preciosa? Hablo del matrimonio. Señor, un cambio para bien, precioso, lleno de color, el color de nuestro bendito Salvador. Señor, guárdalos y protégelos en todo sentido, como hemos pedido.
Gracias por la boda que se pudo celebrar, tanto en las autoridades civiles como en la iglesia. Gracias, Señor, por poderlos tener durante todo este tiempo aquí en la iglesia. Bendice, Señor, sus vidas allá en Alemania, donde tienen el hogar instalado. Bendíceles su trabajo, Señor. Guárdalos, prospérales. Pero mayormente, Señor, también guárdales mucho y prospérales para el servicio en tu iglesia, la iglesia local allá en Alemania, Señor. Son de bendición, los dos, ambos. Ni más ni menos, Señor, porque ya son uno solo en Cristo Jesús. Nos gozamos con ellos, claro que sí. Y confiamos plenamente porque tú eres el Señor de sus vidas, el Señor de su matrimonio, el Señor de su familia. Gracias, muchas gracias, Señor. Que el Señor les guarde, les bendiga y les proteja en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Pues vamos a cantarlo aquí con ustedes aquí, ¿les parece? ¿Sí? La iglesia se pone de pie y juntos cantamos esta palabra, porque es palabra del Señor que está en Números, que llama la bendición sacerdotal. Cantamos al Señor. Amén. Dios te guarde y bendiga, y que extienda su amor y te muestre favor. Dios te mire con agrado y te dé paz. Amén, 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 amén. Dios te guarde y bendiga, y que extienda su amor y te muestre favor. Dios te mire con agrado y te dé paz. Amén, 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 que te cubra con su gracia hasta 1000 generaciones, tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos, que te cubra con su gracia hasta 1000 generaciones, tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos, su presencia te acompañe donde quiera que tú vayas y te llene, te rodee, va contigo de mañana y de noche, en tu entrada y salida, en tu llanto y alegría. Él te ama, Él te ama. Amén, 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 amén.
Números 6, versículo 22. El Señor habló a Moisés y le dijo: habla a Aarón y a sus hijos y diles: así bendeciréis a los hijos de Israel, diciéndoles: el Señor te bendiga y te guarde. El Señor haga resplandecer su rostro sobre ti, tenga de ti misericordia. El Señor alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Y pondrá mi nombre sobre los hijos de Israel, y yo los bendeciré. En Cristo Jesús, para la iglesia, para el nuevo pacto, también lo sigue haciendo. Que el Señor les bendiga, preciosa familia, ya les tengo que llamar así. Buen viaje hoy, bendecido viaje y protegido. Amén. Muy bien, podemos sentarnos, hermanos, y vamos a seguir adorando al Señor. Oh, roja Navidad, Cristo, mi Salvador y Redentor, su obra es verdadera y es mensajera de paz y de puro amor. Oh, roja Navidad, gloria, la vida eterna con Jesús. Disfrutarla puedes si crees. Te invitamos a venir a Él. Oh, roja Navidad, Cristo, mi Salvador y Redentor, su obra es verdadera y es mensajera de paz y de puro amor. Oh, roja Navidad, gloria, la vida eterna con Jesús. Disfrutarla puedes si crees. Te invitamos a venir a Él. Disfrutarla puedes si crees. Te invitamos a venir a Él. Amén. Y así, de pie como estamos, vamos a pedirle a nuestra hermana Leonor que ore por la predicación en esta mañana y por los predicados. Oramos al Señor. Padre amado, te damos gracias, Señor, por este día. Señor, gracias por la oportunidad que tenemos cada día, Señor, de poder exaltarte y glorificarte, Señor, como nuestro Rey de Reyes, Señor de Señor en nuestras vidas, Señor. Gracias, Señor, pues, por todo lo que tú nos das, Señor, por tu misericordia, por tu bondad, Señor, cada mañana, Señor. Y, Señor, queremos darte las gracias, Señor, desde ya, Señor, pues, por la palabra que va a ser expuesta, Señor. Usa a tu siervo en esta mañana, Señor, y ayúdanos, Señor, a tener esos corazones receptivos de tu palabra, Señor, para poder aprender, Señor, cada día más de ti, Señor, y poder ponerla en práctica en nuestras vidas, Señor. Te damos gracias por todo. En tu nombre oramos, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Podemos sentarnos. Recordamos, los niños quedan al cargo de sus propios padres y invitamos a nuestro pastor. Buenos días, amada a la iglesia. predicación. El Señor le bendiga mucho. Quisiera pedirle la colaboración a alguno de los jóvenes, porque les quiero regalar hoy el lema de la iglesia.
Y esto nos va a servir para que, como marcador de Biblia, y desde ya los animo a que abran sus Biblias en la carta a Filipenses, en el Nuevo Testamento, capítulo 1, vamos a leer el pasaje de los versículos del 3 al 11. Así que uno de los jóvenes me ayuda a repartirle a todos los hermanos en la iglesia este precioso marcador de Biblia que trae el lema de la iglesia este año. Pues mientras nuestro hermano Gabriel reparte los marcadores de Biblia con el lema de la iglesia, y desde ya vayan abriendo sus Biblias y ponen allí el marcador de la Biblia, no solamente para marcar hoy el pasaje, sino para que todo el año 2024 y celebramos la Consérvelo como Navidad un tesoro, como un hecho recuerden el lema de la iglesia que este marca año. un inicio, ¿no? Que el Señor, nuestro Dios, envió un Salvador para salvarnos de la muerte eterna. Eso es la Navidad, ¿vale? Y vino a darnos vida eterna, y eso se cumplió en la cruz del Calvario. Y mientras tanto podríamos preguntarnos, ¿y qué pasa en ese tránsito mientras Él vuelve o pasemos a la presencia del Señor? Pues tenemos que ser conscientes, y la palabra lo dice, y este pasaje nos va a hablar de que estamos siendo transformados. O sea, no solamente hablamos de vida eterna, la vida eterna es heredada por aquellos que van a tener un corazón nuevo, una mente renovada y en un cuerpo totalmente nuevo, el mismo pero gloriosamente transformado. Y todo eso solamente lo hace nuestro Señor. De eso va a hablar el pasaje, ¿vale? El lema de este año en nuestra iglesia está basado precisamente en Filipenses capítulo 1. El pasaje completo va del 3 al 11, pero el lema es este, en Filipenses 1:6, y lo tienen ahí en sus marcadores de Biblia. Confiamos que Dios seguirá perfeccionándonos, y ese es el proceso de transformación, perfeccionándonos también este año, el año 2024, pues es fiel a la buena obra que empezó en nosotros. Eso lo dice la palabra, ¿vale? Por medio del apóstol Pablo. Él, el Señor Jesucristo, la culminará también en nuestra iglesia, con todas las demás iglesias, pero hablamos de esta, donde nos encontramos ahora, donde somos miembros, donde visitamos, donde asistimos, donde participamos, donde servimos, Iglesia Cristiana Evangélica de Arrecife. Él la culminará entonces cuando Él regrese por su iglesia. Y los hermanos que pertenezcan a cada iglesia local, pues si no han pasado antes a la presencia del Señor, como Angelita y muchos otros que han muerto en Cristo, no muertos, sino que han partido con Cristo. Por lo tanto, seguimos esperándote, Señor Jesús. Ese es el lema. Pero esto nos habla que seremos perfeccionados, y esto significa una transformación. Vamos a leerlo antes. Voy a leer el pasaje que está en esa carta que el Señor inspiró en su autor humano, el apóstol Pablo, una carta dirigida a una iglesia local, pero que sirve para todas las iglesias del Señor de todos los tiempos, incluyendo hoy en el año que finaliza 2023 en nuestra iglesia. Filipenses capítulo 1, versículos del 3 al 11, y dice así la palabra del Señor. Versículo 3, cada vez que pienso en ustedes, le doy gracias a mi Dios. Siempre que oro, pido por todos ustedes con alegría, porque han colaborado conmigo en dar a conocer la buena noticia, es decir, el Evangelio acerca de Cristo, desde el momento en que la escucharon por primera vez hasta ahora. Y estoy seguro, aquí está el corazón del pasaje, y estoy seguro de que Dios, por eso decimos confiamos, estoy seguro de que Dios, quien comenzó la buena obra en ustedes, la continuará hasta que quede completamente terminada el día que Cristo Jesús vuelva. Sabemos que todavía no ha llegado la segunda venida del Señor, es decir, esto se está haciendo. ¿Vale? Está bien que sienta estas cosas por todos ustedes, dice el apóstol Pablo en el verso 7,
participan conmigo del favor especial de Dios, tanto en mi prisión como al defender y confirmar la verdad de la buena noticia. Y por este versículo sabemos que el apóstol se encontraba prisionero, literalmente y físicamente prisionero, estaba encarcelado y por causa del evangelio. Versículo 8, pero nos vamos a centrar en el corazón cariñoso, en todo el amor de este apóstol a los gentiles, este misionero. Dios sabe cuánto los amo y los extraño con la tierna compasión de Cristo Jesús. Es un corazón pastoral, lo tomo de mi parte como pastor y lo expreso también a vosotros. Pero no solamente tiene que ser de lo pastoral hacia cada oveja, sino entre todas las ovejas. Le pido a Dios que el amor de ustedes desborde cada vez más y que sigan creciendo en conocimiento y entendimiento. Verso 10, quiero que entiendan lo que realmente importa, a fin de que lleven una vida pura e intachable hasta el día que Cristo vuelva. Y está ya revelando por medio de la palabra lo que Dios desea de nosotros, y no solamente desea, sino en lo que va a hacer de nosotros y está haciendo. Un cambio en nuestras vidas, una transformación en nuestras vidas. Versículo 11, que estén siempre llenos del fruto de la salvación, es decir, el carácter justo que Jesucristo produce en su vida, porque esto traerá mucha gloria y alabanza a Dios. Amén. La Biblia dice que cuando Dios hace una obra dentro de un ser humano, se inicia un proceso de transformación. Antes éramos, ya no somos, ahora somos, y aquí lo enfocamos en Cristo. Antes éramos viejas criaturas del viejo hombre, ahora somos nuevas criaturas, pero todavía habitamos en la carne. Se inicia un proceso de transformación que sin duda acabará en gloria, porque sí o sí, el Señor es fiel a su palabra, se hará. De eso precisamente nos habla la palabra en el pasaje que Dios mediante ya hemos leído y que será el lema de nuestra iglesia para este año nuevo 2024, que inicia Dios mediante mañana, ¿no? Hoy está como finalizando, pero es un tránsito, no se va a acabar el mundo por esto. El mundo se acabará cuando el Señor diga. Puede que sea un día como este o mañana, puede, pero no lo sabemos, no vamos a especular en ello. El hecho es que el reloj corre, las hojas del calendario avanzan, los años pasan, nos hacemos más mayores, nacen nuevas personas, crecen, pero también muchos se están convirtiendo al Señor. Muchos que se están convirtiendo no se han convertido bien, o tal vez han hecho una confesión y una entrega dudosa. Lo dejamos allí, oramos para que en verdad todos los creyentes puedan dar cuenta del cambio tan significativo que Dios está obrando en nuestras vidas y que lo obra casi que desde un niño, un joven y una persona mayor. El Nuevo Testamento emplea la palabra transformación o metamorfosis. Realmente la palabra es metamorfosis, del vocablo en griego. La Biblia en el Nuevo Testamento fue escrita en el idioma en griego y la emplea allí 4 veces, 2 de ellas para referirse al cambio que el Señor Jesucristo experimenta en el monte de transfiguración. Ahí hay una metamorfosis, literalmente cogida la palabra allí del Evangelio de Mateo capítulo 17, verso 2, es metamorfosis. Mejor traducido, porque metamorfosis uno queda un poco como, solo uno piensa en las mariposas, o de un bulbo a gladiolo, o de una larva al escarabajo, que tal vez son 2 transformaciones un poco no tan vistosas como la de la oruga, el gusano, a la mariposa, ¿verdad? Y en Mateo 17 dice así: 6 días después Jesús tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan su hermano, y los llevó aparte a un monte alto,
y se transfiguró delante de ellos, se transformó. Hubo metamorfosis allí. Y su rostro resplandeció como el sol, y sus vestiduras se volvieron blancas como la luz. Era una pequeña muestra de lo que va a acontecer en nuestras vidas, pero que primeramente aconteció cuando el Señor Jesucristo apareció resucitado. Una metamorfosis parecida ocurre entre los hijos de Dios por la renovación constante de la mente. Romanos 12:2 dice así la palabra: y no os adaptéis a este mundo, sino transformaos, que ocurre una metamorfosis mediante la renovación de vuestra mente, para que verifiquéis cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, lo que es aceptable y lo que es perfecto. La palabra de Dios, porque es la palabra de Dios, es la que pone orden en nuestro ser interior. ¿Recuerdan cuando el Señor lava los pies a sus discípulos y Pedro exagera, no, lávame hasta, y le dice, no es necesario, ya por la palabra fuisteis limpiados? Y esto se manifiesta, por supuesto, en la conducta de cada uno de nosotros. Y al fijarnos en la persona de Cristo, como se nos muestra en la palabra de Dios, somos transformados progresivamente. No ocurre de un solo topetazo o ya hubo un cambio. Ocurre un proceso que tiene su tiempo. Casi que se nos llaman bebés espirituales, como el crecer humano, biológico de nosotros. Así también ocurre en lo espiritual. Pero también se nos dice que es necesario que vayamos dejando esa leche y que pasemos a tomar alimento sólido, que no tropecemos en la misma piedra, que demos cuenta que habita en nosotros el Espíritu Santo de Dios. Una transformación progresiva, tal vez un poco parecida, porque no vemos la mariposa ya, sino que si tú te pones a observarlo, esto lo hacen mucho los que les gusta esta cuestión de los animales, y pueden mirar el proceso de transformación. Se nos enseña mucho a veces, no sé si ya eso ya se ha perdido, pero recuerdo que en el colegio, cuando estábamos pequeños yendo al colegio, se hacían experimentos de este tipo en el laboratorio para ver ese proceso de la metamorfosis o el cambio también en las plantas. Segunda de Corintios capítulo 3, verso 18 dice, y ya aquí, porque ahí es donde tenemos que maravillarnos, nos maravillamos un poco de la mariposa, el efecto mariposa, pero no nos maravillamos del efecto en nosotros y lo pasamos desapercibido y no lo valoramos. Ni tanto el que lo tiene interiormente y lo manifiesta exteriormente, sino el que está afuera y también lo puede ver de otra persona, especialmente entre los hermanos. Y a veces nos tratamos como si fuéramos del mundo, o peor, como si fuéramos enemigos, y no debería ser así. La palabra en un sentido va mucho en la exhortación a unidos, como cantaba la familia de Angelita yendo camino al cementerio, unidos, siempre unidos. Pero que no sea la muerte de un ser querido el que nos una, sino que sea desde ya, porque Cristo ya vive en nosotros. Pero nosotros todos, con el rostro descubierto, contemplando como en un espejo la gloria del Señor, estamos siendo transformados en la misma imagen de gloria en gloria, como por el Señor, el Espíritu Santo de nuestro Dios. Es necesario que esa palabra poderosa sea escuchada potentemente por nosotros y demos cuenta de ello permanentemente, para que tengamos alta consideración del proceso de transformación que Dios está haciendo en nuestras vidas. Y el apóstol enseña estas cosas no solamente a seres individuales, mayormente lo enseña a grupos de creyentes que se congregan en iglesias locales, porque el efecto que ejercemos unos sobre otros es grande, para bien o para mal. Puedo edificar, pero puedo derribar, puedo destruir. E incluso se dice que la palabra puede ser mal empleada. Pero oremos para que esta palabra, esta boca, esta lengua nuestra edifique con palabras del Señor e inyecten vida en cada uno de los hermanos. Nos estimulamos al amor y a las buenas obras,
Hebreos 10, 23 al 25, y no dejando de congregarnos. O acabamos echando zancadillas al compañero de camino. Si la influencia es positiva, será para edificación. Y se cumple el dicho que le compartíamos a Abay y Brenda, ¿no? No solamente en el matrimonio, sino en el contexto de la familia del Señor y en la iglesia local, porque allí es donde se ve localmente la familia del Señor. Mejores son dos que uno, dice Eclesiastés 4:9. Solitos es muy difícil. Cuando venimos a orar 4 el jueves es muy difícil. Pero cuando somos 20, 30, no digo como hoy porque faltaría más. Y no lo digo para ustedes que están aquí. Y no lo digo para los que los vienen los jueves. Pero tampoco lo digo para señalar el dedo acusatorio e inquisitorio y juzgador hacia aquellos que no están viniendo a congregarse, que significa tener comunión. Por supuesto, siempre tengo que enfatizar y mencionar que muchos hermanos es porque no pueden venir. Están enfermos, viven muy lejos, la hora no es adecuada, trabajan en unos trabajos como en Lanzarote muy complicados y muy difíciles, por supuesto. Pero esto lo sabe el Señor. Pero también el Señor sabe de aquel corazón que no está queriendo agradarle a Él, porque no se trata de agradarnos a nosotros. Tenemos el efecto de que disfrutamos de la comunión porque agradamos a nuestro Dios. La metamorfosis describe el cambio radical que ocurre en un ser vivo, como el efecto mariposa. La flor del gladiolo es una muestra y el escarabajo adulto son dos de ellas. Pero una de las transformaciones más espectaculares entre los insectos, porque es un insecto, es la muda, es decir, el cambio, la transformación de una oruga en mariposa. Lo más importante es que hay continuidad, porque si no hubiera continuidad se rompería. Así tenemos que pensar en la iglesia. Tiene que haber continuidad. Y cuando no hay congregación constante, estamos siendo contribuidores negativamente al efecto de romper la continuidad. Hay una ruptura. Es verdad, al final, pero no una ruptura para desaparecer, porque la criatura final sobrepasa con creces la hermosura que tenía en su estado primitivo y se convierte en una preciosa mariposa. Pero la transformación más preciosa es la que ocurre en el hombre y en la mujer cuando el Señor Jesucristo transforma nuestras vidas y nuestros corazones en nuevas criaturas. Y aunque la transformación es personal, el Señor la realiza mejor en comunidad. De ahí tantas y tantas y tantas iglesias locales en el Nuevo Testamento, incluso en el último libro y en el libro de la profecía, el Señor Jesucristo se toma todo el tiempo amoroso de escribirle las 7 iglesias de la Asia Menor. Porque es a iglesias locales, porque es a comunidades de fe, de contacto directo, piel a piel, viéndonos, hablándonos, sintiéndonos, sintiendo su latir, sintiendo su respirar. Por ello, el apóstol Pablo logra expresar sus deseos hacia esa comunidad local. Los tengo en mi mente. Versos del 1 al 6 es lo que él declara, lo hemos leído. Los tengo en mi corazón, versos del 7 al 8. Y los tengo en mis oraciones, versos del 9 al 11. Y donde mayormente manifestamos, los tengo en mis oraciones, y ya aquí aplicándolo al contexto de la iglesia local, es en el culto de oración. Por eso, el liderazgo de la iglesia, no solo de ahora, sino desde la iglesia primitiva, tenemos
un culto de oración. Hagámonos la pregunta, nos hubiéramos podido quedar solamente con el culto los domingos. Y es el día del Señor y ya está. Y entre semanas hacemos unos ágapes y nos vemos y hacemos salidas y venimos solamente a un solo culto. Pero desde que yo conozco, desde que me convertí al Señor, he conocido las iglesias cristianas evangélicas con un culto de oración. No es solamente un invento de la iglesia cristiana evangélica de Recife. Pero también desde que me conozco siempre me he hecho la pregunta, ¿y por qué somos tan poquitos, Señor? Pero es un problema, y lo quiero entrecomillar, como universal. Pero nosotros deberíamos de cambiar esto, proceso de transformación. Tenemos la oportunidad de cambiar esto. Que el 2024 sea la oportunidad de cambiar esto en el Señor. Y quiero que me acompañen así en esta oración y en este deseo de corazón pastoral, porque los tengo en mi mente, los tengo en mi corazón y los tengo en mis oraciones. Amén. Si andar con Dios en este mundo es un camino hacia arriba, es mucho mejor subir la montaña, tomados de la mano, como atados los unos a los otros. Los alpinistas, los que hacen subidas a montañas, ellos no, tienen que ser algunos muy atrevidos, pero aún los más profesionales ponen unas sogas, hacen unos piquetes y creo que nunca se van solos. Al menos hay un equipo. Hay los osados que hay, pero no es lo recomendable. La cuerda nos salva de caer al vacío y el esfuerzo conjunto permite que la subida sea más llevadera para todos. Subiremos la montaña de la transfiguración. Vivir la vida y vivir en el mundo es como subir una montaña. La estamos subiendo. Y la estamos subiendo porque seremos transformados, seremos transfigurados, sufriremos una metamorfosis. Puede que el Señor venga y en vida pues no pasemos por la muerte, pero hasta que pasemos a la presencia del Señor estamos sufriendo una transformación, como el barro en manos del alfarero, ¿no? Es otra forma y otra muestra de trabajo en lo que se llama el Señor trabajando en un proceso de transformación en nuestras vidas. El apóstol Pablo usa ese trabajo con la palabra comunión, que en griego es koinonía, ¿no? Una palabra muy conocida. No soy muy experto en esto, ¿eh? Pero siempre he escuchado yo esta palabra koinonía que está precisamente en el versículo 5 de esta carta, de este capítulo 1. Pablo se alegra de la conexión. Hay una conexión allí que tiene con los creyentes de Filipos, porque si los tengo en mi mente, pienso en ustedes, si los tengo en mi corazón y si los llevo en mis oraciones, es porque hay conexión. Y esa conexión se hace tocable, se hace palpable cuando nos encontramos en la congregación. Por eso ellos perseveraban unánimes y perseveraban en las oraciones, en el partimiento del pan, en la sana doctrina y en la comunión. Hay afecto, de verdad que sí. Yo cuando he podido ir a otro lugar por X, Y, Z, algunas veces tantos días en Tenerife o qué sé yo, les confieso de verdad y no lo hago por hacer como un vocablo ahí, por hacer la pelota, no. Me hacen falta. Y me siento extraño y busco una iglesia y me congrego. Y estoy pensando en mi iglesia, en mis hermanos, cómo habrán ido, cómo habrán alabado. Tal vez esto pudiera parecer un poco como, qué pesado será ese pastor que no le da un tiempo de... No. Como hay afecto, hay transparencia, pero también hay compromiso y hay respeto. Esa es la coinonía. Te edifico, me edificas. Te levanto, me levantas. Te abrazo, me abrazas. Te sonrío, me sonríes. Y cuando te tengo que reñir, yo también tengo que aceptar cuando me tengas que reñir, pero en el buen sentido de la palabra. Y si a veces nos reñimos, debería de ser airaos, mas no pequéis, dice la palabra en Efesios. Tiene que ser porque
o el uno o el otro no estamos haciendo las cosas a la manera de Dios y en la voluntad de nuestro Dios. Es como la única excepción de que yo pueda decir, te riño por esto, como cuando el Señor escribió las cartas en esa iglesia. Reconozco tu arduo trabajo, reconozco que haces esto, pero tengo contra ti. No quiero concentrarme en el tengo contra ti porque es un pensamiento que nosotros deberíamos de hacer constantemente en el Señor. ¿Qué tienes contra mí, Señor? En la oración. Y en los balances que hacemos al final del año también digámoslo, pero también animémonos y estimulémonos. Gracias, Señor, porque me has dicho esto y esto y esto y esto y esto, que son más las cosas valiosas que el Señor nos dice y que nosotros también como hermanos en la coinonía deberíamos de decirnos. Estimularnos al amor. Porque esto influye poderosamente. En el caso de Pablo, influyó poderosamente hacia él porque le mandaban ofrendas, le eran fieles en su testimonio, intercedían ante Dios por las necesidades de él y su equipo misionero, y todo ello le aportaba fuerza en el ánimo, porque recuerden que él iba camino a donde he terminado la carrera, he peleado la buena batalla, me he mantenido fiel, estoy a punto de ser sacrificado. Y sin embargo esto a él lo animaba, y en este momento donde él escribe esta carta, la carta a los filipenses, dice allí en el pasaje que estaba preso, que estaba prisionero en una cárcel. Él también entonces influye en ellos a través de su ejemplo, porque llega más adelante a decir, sed imitadores de mí. Pudiera haber dicho, no me miráis a mí, solo a Cristo. Sin embargo, él lo dice en el buen sentido de la palabra, sed imitadores de mí. Sus oraciones, su consejo y la conexión real entre creyentes en Cristo hace que el amor de Dios se acerque y se vuelva tangible. Recuerda que el título de esta predicación es transformación, pero que da carne al lema de nuestra iglesia en el 2024. Ya dejemos el otro, el del 2023. Vale, ya. Desde hoy. Me lo pensé para decir, doy el mensaje para la primera semana, pero el Señor me dijo, hoy, Ricardo, despedimos el año y lo recibimos así. La conexión real entre creyentes en Cristo hace que el amor de Dios se acerque y se vuelva palpable. Eso significa tangible. Sí, creo que ya está muy frío. Vamos a un proceso de transformación que se inicia primero con una oruga. Y los versículos del 1 al 6 nos dice que esa conexión parte de Dios. La Biblia nos informa que Dios es una Trinidad y así lo empieza de nuevo el apóstol a recordarlo en los primeros 3 versículos del capítulo 1 de la carta a Filipenses. Al Dios y Padre, al Señor Jesucristo, y no menciona al Espíritu Santo porque implícitamente ellos ya sabían que tenían el Espíritu Santo de Dios. Y Pablo escribe a los filipenses así, gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Tenemos que recordar siempre por qué ocurre una transformación de esas. Ocurre porque el hombre cayó, pecó contra Dios. Nosotros no fuimos creados para ser separados de Dios y para morir, pero podía ocurrir y aun cuando Dios sabía que iba a ocurrir, íbamos a desobedecer e íbamos a caer bajo el engaño en la tentación, el pecado original. Y eso se llama caída porque la caída fue tan fuerte y tan impactante que toda la historia lo cuenta a través de la vida misma y a través de los libros y a través de la historia de las civilizaciones y del mundo antiguo, del mundo de ayer y del mundo de hoy. Hay conflicto por todo lado. La caída del hombre supuso un distanciamiento del Dios de amor. La entrada del pecado hizo que el hombre buscara ahora su propio interés. Se movía no por amor, sino por egoísmo. No se deleitaba en su creador. El capítulo 1 de Romanos nos lo presenta tan real.
Pero si nos detenemos a predicarlo aquí no saldríamos en esta mañana. Solamente nos centramos en el origen del problema, la cuestión del pecado. Pero hemos sido perdonados. Hemos sido salvos. Vino un Salvador. Y esa Navidad se hace real en nuestras vidas. Somos las luces de la Navidad. Cada creyente es la luz de la Navidad. Somos sal y luz de este mundo. Dios nos invita a reconciliarnos con Él, con ese Dios trino. Es como si se le invitara a participar a alguien de nuevo, con el gozo de vivir nuevamente y danzar con Él, porque has cambiado mi lamento en baile, en danza, dice el Salmo 30, que cantábamos con Angelito. Si respondemos, el cambio más notable en el interior del hombre será el amor, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Es un regalo de amor y el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Y lo tenemos, el fruto del Espíritu Santo. Parte de esas nuevas características dice que nosotros tenemos amor. El medio para que se produzca el cambio en el hombre es por amor. Es decir, es el Evangelio, es la buena noticia. Y humanamente empieza en la promesa cumplida en la Navidad. Al oír la buena noticia y creerla de todo corazón, el hombre llega a experimentar una obra divina en su interior. Es una obra que comienza en un Dios que elige antes de la fundación del mundo. Somos escogidos por Dios. Por eso no caminemos despreciando a Dios, aun siendo ya creyentes. Demos cuenta siempre lo bendecidos que somos, al saber ya como creyentes que nos escogió. Porque cada vez que caminamos como separados de Él siendo creyentes, es como si le estuviéramos diciendo que no ha valido tanto la pena todo el esfuerzo y el trabajo que Él ha hecho por nosotros. Dios crea al hombre a su imagen y semejanza. Prepara y anuncia el medio de la salvación. Nos lo compartía nuestro hermano Elkin en la predicación de Marcos capítulo 1. Viene en la persona de Cristo. Lo explicaba muy bien nuestro hermano Jesús en el culto especial de Navidad y la semana pasada también aquí en la iglesia. Y en la Navidad aprovechamos esta oportunidad para llevar ese mensaje al pequeño contexto donde Él nos lleva a llevar esta semilla, esta palabra, la palabra de la salvación, el Evangelio. El Evangelio llega a oídos del hombre y éste reconoce su fracaso moral y la suficiencia de la obra de Cristo para ser justificados delante de Dios. Eso es el trabajo, eso es el proceso y esa es la transformación. Y acabamos creyendo de todo corazón en Cristo como nuestro Señor y Salvador, es decir, hay una obra salvífica en nuestras vidas. Y Dios lleva adelante la transformación en aquel a quien Él ha amado. Esa es entonces la primera de las transformaciones en la comparativa que hacemos con la metamorfosis que ocurre de oruga a mariposa. Y esa oruga va tomando forma. Y va tomando forma porque se vive con personas. Yo creo que es muy difícil ver una mariposa sola. Son montones de mariposas. Y así debe ser en nosotros. La transformación, dicen los versos del 7 al 9, se vive con personas. Estoy hablando de el rebaño. Estoy hablando de la iglesia. ¿Por qué nos cuesta tanto congregar? Solamente lo dejo allí.
El que ha creído verdaderamente llegará a la gloria, hecho resplandeciente como un gladiolo, o como una mariposa, o como Jesucristo en el monte de la transfiguración. El Evangelio parte de una realidad objetiva, de algo que Dios ha hecho libremente y por gracia. Y esa gracia incluye misericordia. En otras palabras, viéndolo desde nosotros, deberíamos de ser francos delante del Señor y decirle, gracias Señor, no lo merecemos. Pero aún así, no lo diste. Aún así, viniste por nosotros. Te relacionaste con nosotros. Nosotros no aportamos nada, pero en la transformación podemos dar mucho, que es diferente. ¿Sí? Y damos mucho porque Él es quien hace la obra. Y cuando damos mucho, el punto de partida es cuando oímos el mensaje. La fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Y abrazamos este mensaje con fe, de todo corazón. Por eso el apóstol Pablo llega a decir allí, los tengo en mis pensamientos, los pienso, los tengo en mi corazón y los tengo en mis oraciones. De todo corazón, algo grande ocurre en nuestro interior. Es una obra divina. Dios derrama su vida en nosotros, junto con su perdón. Y algo dramático cambia en nuestra alma. Nace un nuevo tipo de vida y pronto se manifiestan las señales de vida en Dios. Ahora bien, no se queden solamente con la parte de que el pastor exhorta. ¿Por qué no se Porque eso sería injusto en la valoración hacia ese proceso de transformación. Cuando nos miramos a nosotros mismos y cuando nos miramos a nosotros también como hermanos en la iglesia, nuestras charlas terminan. De verdad hemos cambiado. No éramos buenas personas, aun cuando pudiéramos ser buenas personas, porque las hay. Hemos cambiado. Sí, se refleja Cristo en nuestra vida. Se refleja Cristo en nuestra vida. Vive Cristo en nuestras vidas. Y no nos avergonzamos del Evangelio. Llevamos a Cristo y por supuesto nos sentimos gozosos. Es como las personas que han superado un cáncer o han pasado por una operación a corazón abierto, por ejemplo, o han sufrido la pérdida de un hijo en la droga o la pérdida de un familiar por enfermedades mortales. La experiencia compartida forja lazos de complicidad y mucho más cuando se trata no de una experiencia vital, sino de una maravillosa experiencia compartida en la transformación que Dios está haciendo en nuestras vidas. La conexión se vive con personas. Es comunión. Es como si nos sentáramos juntos en un banco mirando al mismo horizonte, como si estuviéramos en nuestra Lanzarote. Aquí ya estoy como con los poemas de Angelita, contemplando nuestro mar y nuestra isla, pero mirando en ese horizonte la cruz del Calvario y a Cristo viniendo desde ya por nuestras vidas. Y cuando nos levantamos, miramos hacia nuestro hogar y aparte de ver nuestro hogar, vemos el hogar espiritual que nos alberga, nuestra amada iglesia. Pablo no pensaba en sí mismo. En lugar de eso, pensaba en sus santos, amados hermanos. Oraba por ellos, se regocijaba de su salvación y de su crecimiento.
¿Acaso no nos gozamos cuando hemos visto las conversiones en este año y podemos enumerar muchas de ellas? Mateo, Nati, bautismos, la boda de Brenda, el funeral de Angelita, los tiempos de ir a los centros de ancianos, los cultos especiales, jornadas de capacitación, evento de matrimonios. Entonces, esa es la parte donde yo les digo, no se queden solamente cuando el pastor les habla con una voz muy fuerte, ¿por qué no? Sino, arduo trabajo, amada iglesia local. Claro que también habemos hecho con la fortaleza. Esta carta tiene un versículo muy poderoso, que es uno de mis favoritos. Todo lo puedo en Cristo, que me fortalece. Pablo hablaba así. El que comenzó en nuestras vidas la buena obra, Él la perfeccionará, porque Él es el alfa y la omega. Él es el principio y el fin, dice Apocalipsis capítulo 1. Y en Hebreos 12, 1 y 2 dice, Él es el consumador de nuestra fe. Iglesia, puesto los ojos en Jesús siempre. Con los creyentes en general, Pablo comparte una hermandad real, aunque menos intensa, que con Timoteo y Epafrodito. Os tengo en el corazón, dice en el verso 7. Pablo se alegra de la comunión real que los une. Todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia. Y en el proceso de transformación, cuando el apóstol ya nos ha dicho y lo compartimos entre los hermanos, se llega también a una parte de crecimiento tal que es evidente que se ha producido un cambio. Tenemos casi la vestidura de la parte final, pero como su palabra lo dice, solamente estaremos completos en su totalidad. Estamos completos en Cristo, pero me refiero a pasaremos por la muerte, si es que el Señor no viene antes por nosotros. La parte final nuestra será en el día de la resurrección, cuando nuestro espíritu vuelva a ese glorioso cuerpo transformado. Pero en esa parte que se llama el clima de la transformación, que es lo que estamos viviendo nosotros en el tiempo actual, es muy importante que nosotros seamos perseverantes en la oración. Dedica el apóstol los versículos del 9 al 11 a la importancia de la oración. Pablo ora por los filipenses de esta manera, que su amor crezca y que crezca también en discernimiento, que nuestro perdón sea valiente cuando herimos a alguien y podamos reconciliarnos para que lleguemos a ser de ello un pueblo que ama con un amor sensato y sabio, dice el verso 9. Aún no somos perfectos, es verdad. Cometemos errores, es verdad. E incluso en esta iglesia que él alaba mucho, ¿vale? Más adelante, al finalizar la carta, se nos dice que había desavenencias en la congregación. La frase por todos vosotros deja bien en claro que Pablo estaba refiriéndose a todos los miembros de aquella iglesia. Y podemos ver en el capítulo final de esta carta que había cierto desacuerdo entre dos mujeres de la iglesia, Síntique y Evodia. Si no mencionáramos esto, diríamos, wow, esa iglesia. Pero tampoco al mencionar a Síntica y Evodia vamos a demeritar toda la fraternidad y todo el amor y el trabajo de la iglesia de Filipenses. Y sabemos cómo nace
¿Quién no se acuerda de Lidia en Hechos 16? ¿Quién no se acuerda del carcelero de Filipos? Pero ahora están Epafrodito, su pastor, y ahora Síntique y Evodia están en un conflicto tal. Muestra la parte humana nuestra, pero no dejamos de ser del Señor. Y muestra la parte humana nuestra con sus errores, pero para corregirlos. Cuando él dice ahí, Síntique y Evodia, por favor, sean de un mismo sentir, no continúen. Termínenlo ya. Siéntense a hablar. Pongan a Cristo de por medio. Solucionémonos en el Señor. Así que aquí al comienzo Pablo fue muy cuidadoso de incluir a todos los creyentes. Pablo tiene que animarles varias veces a que tengan un mismo espíritu. En el mismo capítulo 1, en el verso 27. A que no hagan nada por contienda o vanagloria. Eso forma parte del proceso de transformación. Filipenses 2:3. Que hagan todo sin murmuraciones. Filipenses 2:14. Y que una serie de personas concretas traten de llevarse mejor. Esto de Síntique y Evodia está en Filipenses capítulo 4, versículos 2 y 3. La conexión de verdad produce el cambio. ¿Es posible que nosotros cambiemos? Sí, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Examinemos nuestros corazones y cada uno de nosotros interiormente y con nuestro Señor en la intimidad, digámosle, Señor, ¿qué de mí está fastidiando la obra, Señor, hacia otro hermano? ¿Puedo cambiar, Señor? ¿Puedo dejar esta mala actitud que no cambie? Quiero cambiar, Señor. Reconozco que hace daño. Ayúdame a que esa parte de mí que es más favorable pese más y supere el 5% de algo que puede dañar el 100%. Que lo 95% que tengo yo, porque tú me lo has dado en este proceso de transformación, crezca hasta la medida tal que nos edifiquemos mutuamente y encuentres una iglesia sólida y firme, fiel y verdadera hasta la muerte. ¿Hay algo valioso en nuestras vidas? Sí, Cristo primero. El fruto del Espíritu Santo también. Cuando nos miramos, ya no somos como antes. Somos mejores en Cristo. Y de lo poco que nos avergüenza, trabajemos arduamente entregados al Señor para cambiar. Cámbiame, Espíritu Santo. Cámbiame. Moldéame como el vaso de honra. Reavívame. Inspira hoy mi vida. Prepárame. Fortalézame. Valora mucho. Perdónenme, pero quiero ser insistente en ello. Valoren mucho el congregarse. Valórenlo. Es importante. Piensen no solamente en el Señor, piensen que hay hermanos que les hace falta. Que nos veamos aquí en la congregación. Y al menos al pensarlo de esa manera, piénsalo. ¿De verdad le hace falta que yo vaya? Pues iré para que nos veamos. Le sonreiré, le abrazaré y le animaré. Si lo he herido, le pediré perdón. Nos ayudamos mutuamente. Valorémonos mutuamente. Trabajemos en la conexión. Ese es el lema del 2024. No es un lema simplemente por colocarlo como lema. Es un lema para vivirlo, para trabajarlo. Pero si el Señor no está con nosotros, nada haría. Pero está con nosotros, porque nos ha salvado. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Sé fiel hasta la muerte
y Él nos dará la corona de la vida. Si en esta mañana, porque a lo mejor has llegado y no eres creyente y estás aquí o llevas días estando aquí y tal vez hoy te veas con un mensaje que se ha hablado a creyentes, no te sientes excluido. Si estás aquí es porque Dios te ha traído y porque Dios te está hablando en el sentido de decirte, estoy a las puertas de tu corazón. Apocalipsis 2:20. 3:20, perdón. Si alguno oyere mi voz y me abre su corazón, yo entraré a él y cenaré con él. Quiere salvarte, quiere perdonarte, quiere que tú reconozcas que todos somos pecadores y que la obra poderosa de salvación está en Cristo Jesús. Quiere incorporarte a la familia y quiere cambiarte tanto, transformarte tanto, que de ser un simple gusanito pasamos a ser una maravillosa mariposa, poéticamente hablando. Somos más que una mariposa. Tenemos un mejor aspecto. A imagen y semejanza nos creó. Dios no se manifestó en una mariposa. Dios se hizo hombre. Es decir, nosotros somos su semejanza. Esta imagen es la imagen perfecta en Cristo, en Dios. La desfiguró el pecado, pero el Señor ha vuelto a darle esa imagen que se corresponde. Jesús, si por el primer Adán, por el postrer Adán, por Jesús, la imagen gloriosa de la obra perfecta de nuestro Dios. No creyente, acéptale hoy. Hoy habrá una fiesta en el cielo y juntos, no solamente con los ángeles, sino con los hermanos en la fe, nos gozaremos y cantaremos. Seamos la luz del Evangelio, amada Iglesia Cristiana Evangélica de Arrecife. Que hoy en cada uno de nuestros hogares podamos estar en familia, no celebrando estas cosas, porque no se trata de, pero tampoco es pecado que estemos en familia, recibiendo juntos el nuevo año. Sea la hora que vayamos a la cama. Que permanezcan la fe, que permanezcan el amor de Cristo, que permanezcan la unidad en el Señor, unidad familiar, unidad en la iglesia, y que el testimonio nuestro a todo lugar donde vayamos siempre hable de Cristo. Como joven, si voy al instituto, como niño, si voy al colegio siendo creyente, como adulto en mi lugar de trabajo, y aún en esta comunidad de vecinos, que Cristo sea siempre el centro de nuestras vidas y el reflejo potente y poderoso de que en Él hay salvación. Amados hermanos, que el Señor les bendiga. Doy paso a mi hermano Jesús en esta mañana para que terminemos este culto precioso de adoración. Y espero que todos hayan recibido el calendario, la buena semilla, y si se necesita más, pues hablen conmigo para poder seguir repartiendo estos regalos que nos envía el Señor. Invito, perdón, mira, me hicieron un encargo. Ya se me había olvidado. Elkin, nuestro hermano Elkin, él siempre cuando por lo regular yo le digo, da tú el mensaje de fin de año, él está trabajando hoy. El poema de fin de año, ¿va? Y me dijo, compártelo con la iglesia. Y va muy en la línea también de Filipenses, ¿va? Inventario. Un año está muriendo, ya sus últimos latidos con ansia nos van diciendo, cristiano, ¿cómo has vivido? ¿Has aprovechado el tiempo que mi paso te ha brindado? ¿O la has pasado durmiendo, infiel y despreocupado? Mira un momento al pasado con la atención que merece y medita. ¿Qué has logrado en año que hoy perece? Aprovechando mi paso, ¿lo llenaste de victorias? ¿O tal vez son los fracasos los que empañan tu memoria? Supongo que habrás tenido bellas oportunidades de hablar entre tus amigos de las gloriosas verdades. ¿Cómo fue tu testimonio?
¿Fue digno de un campeón o tuvo parte el demonio en hecho y conversación? Repasa un poco tu vida con calma y tranquilidad y ve si ha sido cumplida la divina voluntad. A mis preguntas, responde con verdad en tu interior, sabiendo que no se esconde ni un detalle ante el Señor. Después de estas reflexiones que aquí te he recordado, compara las bendiciones con que el Señor te ha llenado. Pues ante tal experiencia, procurad desde hoy usar mejor y con más prudencia el año que va a empezar. Meditad pues lo que os digo, meditadlo una y otra vez. Se despide vuestro amigo el año 2023. Amén. Es el poema que nuestro hermano le regaló. Me dijo, y di lo que es de tal autor. Lo tengo ahí en el móvil y no, un tal Nuño, un catalán, pero seguro que la próxima vez que nos veamos, porque tiene su autor, ¿vale? Amada iglesia, como dice el apóstol Pablo, os quiero montones. Los tengo en mi pensamiento, los llevo en mi corazón y los tengo en mis oraciones. También sé que vosotros me tenéis de la misma manera. Me tenéis en vuestros pensamientos, me tenéis en vuestro corazón y me lleváis en vuestras oraciones, porque el Señor nos une. Que el Señor les bendiga. Invito al grupo de alabanza, cántico de alabanza y oración. Amén. Mi regalo en esta Navidad, no hay dinero que lo pueda comprar. Es que ha venido al mundo a salvar, dio su vida por la humanidad. Dio su vida por la humanidad. La Navidad es tu amor que iluminó. Con lucecitas de color puedo cantar. Jesús nació, Salvador, Salvador. ¡Hey! Mi deseo en esta Navidad es que sepas que Él contigo está, que ha venido al mundo a salvar y por siempre te acompañará. Y por siempre te acompañará. La Navidad es tu amor que iluminó. Con lucecitas de color puedo cantar. Jesús nació. Esta canción es para ti, solo para ti. La Navidad es tu amor que iluminó. Con lucecitas de color puedo cantar. Jesús nació, Salvador, Salvador. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. La Navidad es tu amor que iluminó. Con lucecitas de color puedo cantar. Jesús nació, Salvador, Salvador,
Salvador, Salvador. Y a ese Salvador que hemos proclamado cuatro veces seguidas, a ese le queremos pedir que nos despida en su protección y en su cuidado. Y aprovechando la predicación del pastor, quiero terminar cerrando con la palabra de Dios, porque es la mejor manera en la que podemos cerrar este culto. Y así como decía nuestro pastor que la iglesia de Filipenses no era perfecta, nosotros tampoco lo somos. Pero así, al final, en el capítulo 4, Pablo le dice a la iglesia, en el versículo 4 del capítulo 4, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, en toda oración y ruego con acción de gracia, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Oramos. Señor y Padre Celestial, acabamos un año, Señor, pero seguimos firmes y adelantes a camino, Señor, que tú nos has trazado, Padre Celestial. Ayúdanos a seguir siendo luz y sal de este mundo, Padre. Y allí donde nosotros nos encontremos, Señor, siempre reflejemos el rostro de Cristo, como decía ese poema precioso que nos leía de parte de nuestro hermano Elkin al final. Que podamos llegar al final del 2024 y leer este poema y volver a recordar lo importante que es el aprovechar el tiempo para ti, Padre Celestial. Que sea un año lleno de congregarnos, Señor, pero que también sea un año lleno de crecimiento espiritual. Como iglesia, como un grupo en Cristo aquí, parte del cuerpo de Cristo en Arrecife, sirviéndote y adorándote en espíritu y en verdad. Te pedimos, Señor, que nos despidas, Señor, de este lugar, pero nunca de tu presencia. Y Padre Celestial, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, te decimos amén. Hermanos, que el Señor les bendiga y feliz retorno a casa.